soy Matilde Hidalgo de Procel. Nací en mi querida Loja en 1889, una época donde las niñas no teníamos derecho a estudiar en el colegio. Sí, como lo escuchas, las niñas no teníamos derecho de estudiar en el colegio. Sin embargo, gracias al apoyo de mi madre y de mi hermano, que estaban muy convencidos con el apoyo y las ideas del general Eloy Alfaro, pude entrar en el colegio a estudiar en la María Inmaculada de las Hermanas de la Caridad de mi querida Loja. Sí, y me gritaban: machoncita, ¿qué haces aquí? Esto es para los hombres. Y sin embargo, fui la primera estudiante de graduarme del colegio. Pero claro, mis ideas no estaban solo hasta ahí. Y yo decía: quiero ser médica. Sí, quería estudiar medicina para ayudar a la gente, de mi querida Loja. Y sin embargo, también tuve muchos y muchos problemas para hacerlo. Mi historia es una historia de lucha, como seguro es la tuya, que quiero que después la cuentes. ¿Y saben lo que pasó? Pues bueno, en 1921 me gradué de médica. Gracias al apoyo de quienes confiaron en mí, pude estudiar en la Universidad de Cuenca, ¿sí? Gracias al apoyo, como siempre digo, de la gente que confiaba en la equidad de género en esa época. Claro, quizás ustedes ahora dicen: pero no, niñas y niños van a la escuela, van al colegio, van a la universidad. En mi época no. Muchas mujeres como yo tuvimos que luchar y enfrentarnos a un sistema patriarcal para poder luchar y poder estudiar en la universidad. En 1921 me convierto en la primera mujer médico ecuatoriana. Sí, y lo digo con mucho orgullo, porque gracias a eso tú pudiste ser médica ahora y tú vas a seguir un posgrado en medicina y tú vas a hacer un doctorado fuera del país. Esta es una historia de lucha de varias mujeres que estamos detrás. Pero mi lucha no quedó ahí. En esa época, las mujeres no teníamos también acceso al voto. Sí, como lo escuchas, quizás dices: pero mis papás fueron a votar en las últimas elecciones y todo lo demás. Las mujeres tampoco podíamos votar. ¿Y qué pasó? Pues bueno, la Constitución de la República del Ecuador de aquella época decía que las mujeres, no decía que las mujeres no podían votar, decía que las personas para votar debían tener 18 años y saber leer y escribir. Tenía los dos requisitos. En esa época ya me había casado con mi hermoso y amado Fernando Procel. Mi querido Fernando, un gran apoyo para mí, me acompañó a un recinto electoral y les fui a presentar la Constitución del Ecuador de esa época. Como les digo, los únicos dos requisitos eran saber leer y escribir y tener 18 años. Así fue. En la junta de ese momento me dejaron votar y me convierto en la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador y en América Latina. Luego de eso pude vincularme a proyectos políticos en mi querida Loja, ¿sí? Estuve como concejal, como parlamentaria, y esa lucha dio paso para que en un país en donde las mujeres no tenían acceso a diferentes derechos como el acceso a la democracia o el derecho a la educación, sea posible. Esta es la historia de Matilde, mi Matilde Hidalgo de Procel. Quiero ahora que tú me cuentes la tuya, porque tú eres la mujer que en un futuro contará su historia y que dará paso para que muchas niñas y niños puedan convertirse en lo que ellos quieran ser. Hola, yo soy Alicia Val. Nací en julio de 1892 y estudié química farmacéutica en la Universidad de Washington. Después viajé a Hawái para seguir con mis estudios y en la Universidad de Hawái obtuve mi título de maestría y con eso cumplí dos eventos importantes. Me convertí en la primera mujer y en la primera afroamericana en obtener ese título en esa universidad. Después, la Universidad de Hawái me contrató como profesora de química y nuevamente me convertí en la primera mujer y en la primera afroamericana en obtener ese puesto. Nunca imaginé que ese sería el trabajo de mi vida y por el cual me reconocerían muchos años después, ya que fui la descubridora del primer tratamiento contra la lepra. La lepra es una enfermedad que produce lesiones en la piel y en muchos casos incluso deformaciones. A principios del siglo XX empezó a crecer muchísimo y se convirtió en un problema de salud pública, cuya única manera que tenían para poder minimizar este impacto era aislando a las personas.
en lugares que se conocían como leproserías, en donde las personas que tenían lepra eran reunidas todas con la única finalidad de o esperar un tratamiento o la muerte. Lamentablemente no había ni tratamiento ni cura para esta enfermedad, aunque muchas personas, médicos chinos, hindúes, utilizaban el ácido de cholmogra, que es un árbol que crece en Asia, para hacer un aceite, el cual lo ponían en la piel de las personas y les producía alivio al momento de que lo colocaban. Lamentablemente no tenía efectos ni buenos ni malos, ya que muchas veces el efecto no era profundo, entonces no le servía a muchas personas. Entonces empezaron a inyectarlo, pero al ser un aceite que no se disuelve en agua, la inyección era muy dolorosa y muchas personas dejaban el tratamiento. Entonces yo empecé a investigar y a tratar de saber qué es lo que sucedía con este aceite. Y entonces inventé una técnica para extraer los principios activos, el ácido cholmógrico y el ácido hipnocárpico, los cuales al ya ser disueltos en agua podían ser inyectados a las personas y fue el primer tratamiento contra la lepra. Este tratamiento fue utilizado hasta 1914, porque ya en esa época empezaron a descubrirse los antibióticos que son realmente la cura para esta enfermedad, ya que es producida por una bacteria que es Mycobacterium leprae. Por la extracción de los aceites o de los defectos esenciales de estos aceites, yo inhalé muchos gases tóxicos, los cuales agravaron mi salud y a la edad de 24 años, en diciembre de 1916, fallecí. Un compañero de trabajo, Arthur Dean, continuó con mi investigación porque yo no pude publicar los descubrimientos que había hecho. Durante muchísimo tiempo creyeron que fue él el que descubrió este método. Incluso lo denominaron el método Dean. Pero después, décadas después, me dieron el reconocimiento como la descubridora de este tratamiento contra la lepra. Por fin, en 2007, la Junta de la Universidad de Hawái me dio el reconocimiento que merecía por la participación en este descubrimiento, con una medalla a la distinción. Además me hicieron una placa, la cual está colocada junto al único árbol de cholmogra que existe en el campus. Además, cada 4 años celebran el Día de Alice Ball. Es importante visibilizar a las mujeres, a las científicas afrodescendientes. Esto es necesario, ya que los niños, niñas, adolescentes, adultos merecen reconocer y reconocerse en la sociedad a personas que sean referentes positivos en la diversidad. Romper los estereotipos de género y de raza son importantes y eso es lo que debemos hacer. No debemos perpetuar la discriminación, debemos cambiar eso. Es un nuevo día en mi actual Alejandría. Veo que tengo discípulos nuevos frente a mí. Me presento, soy Hipatia de Alejandría. Les voy a contar mi historia. Nací en el siglo IV en lo que actualmente es Egipto, hija del ilustre Teón, matemático y astrónomo, y también mi maestro. ¿Sabían que en mi época las mujeres y las niñas no podían adquirir el conocimiento? Pues yo hice la diferencia. Fui a estudiar a Atenas y a Roma. Y ahí me convertí en maestra de matemática, filosofía y astronomía. Esta última mi gran pasión. Investigué acerca del movimiento de los astros y también en mejorar ciertos artefactos o inventos, como el que tengo en mi mano ahorita, el astrolabio. ¿Sabían que antes de Copérnico muchos nos preguntábamos si la Tierra era en verdad el centro del universo? Pues muchos indagamos que no, la Tierra no es el centro del universo, el Sol lo es, y esta orbita en él. El astrolabio nos permite medir y ubicar la posición de los astros. También mejoré ciertos artefactos, como el hidrómetro, el hidroscopio y, siendo yo la pionera de la creación del aerógrafo. Muchas personas de mi actual Alejandría sabían que yo era muy empática, simpática y carismática con las personas. De hecho, mis discípulos eran de diferentes religiones o ideologías y yo era muy partícipe de esto. Cada persona debe respetar y avalar cada una de las diferencias que tenemos, de pensamiento o criterio.
Sin embargo, y lamentablemente, esto no les parecía a los cristianos y en especial a Cirilo, quienes actuaron ante mí y me asesinaron, y también me pusieron en el olvido. Por eso, el día de hoy, discípulos, les pido, no olviden mi historia ahora que la conocen. Y algo más importante, les obsequio una frase para ustedes. Defiendan su derecho a pensar, porque incluso pensar erróneamente es mucho mejor que no pensar. Muchas gracias. He venido aquí para contarte un poco más sobre mi historia. Mi nombre es Valentina Tereshkova, o puedes decirme Sheika, que significa gaviota. Fui la primera mujer en viajar al espacio exterior. Te voy a contar un poco más sobre mí. Nací el 6 de marzo de 1937 en el centro de una familia humilde cerca de Moscú. Me preparé como paracaidista para ser parte del club ruso. Después de unos años, me eligieron de entre 400 mujeres valientes para formar parte del club femenino de cosmonautas soviéticas. A mis casi 26 años, fui la primera mujer en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 6, tras 70 horas de vuelo y 48 vueltas alrededor de la Tierra. Aterricé en una aldea cerca de Kazajstán. Esta aventura la realicé con mucho esfuerzo y sacrificio, pero me llevé la satisfacción de que después de mí muchas otras mujeres lograron cumplir sus misiones. Esta hazaña la realicé para Rusia y para las demás mujeres del mundo. Entonces, ¿qué hace una gaviota en el espacio? ¿Quiénes de ustedes quieren ser los próximos en viajar al espacio exterior? Gracias. Soy Silvia Eyre. Soy científica, ingeniera, profesora y exploradora de los océanos. Cuando tenía 12 años nos mudamos con mi familia a Florida y prácticamente el Golfo de México se transformó en mi patio de diversiones. Fue ahí donde me enamoré de los océanos. Ahí podía olerlos, sentirlos y tocarlos. Estudié biología marina y comencé mi camino como oceanógrafa, liderando el proyecto de rastreo de tiburones ballena. Pasaba con ellos sumergida en las profundidades, explorándolos e investigándolos. Pero al mismo tiempo, desde las profundidades, me daba cuenta que cada vez más los océanos estaban siendo vulnerados por el ser humano. Los derrames de petróleo dejaban secuelas. Debemos saber que los océanos generan el 50% de oxígeno que necesita el planeta y absorben el 25% del dióxido de carbono que emite la humanidad. Esto quiere decir que son el mayor amortiguador del impacto contra la crisis climática. En 1979 conseguí el récord en profundidad oceánica. Me sumergí hasta 381 metros de profundidad con un traje especial cerca de las costas de Hawái. En esa profundidad apagué todas las luces de mi traje preparándome a ver la oscuridad absoluta, pero no fue así. Lo que encontré fue un montón de luces alrededor de mí que venían de todas las especies marinas. Eso se llama bioluminiscencia marina. Soy la fundadora de Mission Blue, una fundación sin fines de lucros que explora los océanos. Mi misión es proteger a los océanos.